quiero compartir lo que podríamos llamar un bosquejo o un esbozo de este pasaje. Lo primero que vamos a ver es una suerte de introducción, los detalles generales de esta historia. Lo segundo es, vamos a definir qué es un fantasma, porque es importante. La razón es que dice, y esto como que hace que todos centremos nuestra atención en ese detalle, que en medio del mar, en medio de la oscuridad y del embate de las olas, los discípulos veían a Jesús como un fantasma. Como tercer punto, vamos a ver que el verle de esa manera, en lugar de alentar su fe, más bien reafirma lo que ellos perciben como un fantasma. Voy a volverlo a repetir. Lo que vamos a ver es que ese evento insólito de observar a un hombre caminando sobre las aguas no abona a su fe. Al contrario, más bien la desalienta, precisamente por ser algo insólito y porque nadie puede caminar sobre las aguas. Así que eso, en lugar de hacer que vean a Jesús como alguien real, hace que lo vean más bien como un fantasma. Luego vamos a ver las razones de por qué lo ven como un fantasma y no de modo real. Y en ese punto vamos a observar que hay condiciones externas, las olas, la oscuridad, el viento, el cansancio, y hay condiciones internas de por qué lo ven de esa manera. Y las condiciones internas es la poca fe de ellos. Amén. Vamos a empezar pues. Esta historia comienza inmediatamente después de la multiplicación de los 5,000 panes, la multiplicación, de los 5 panes y los 2 pececillos, en una multitud de 5,000 personas, sin contar hombres y mujeres. Quizás podríamos sumarles a un aproximado de 15,000 personas por lo menos, quizás 20,000 personas. Pero él multiplicó ese poco de alimento que había entre esa multitud. Y tan pronto él hace eso, les da una comisión a los discípulos. Los manda a la otra riviera. Él estaba en el lago de Genesaret. Y en ese punto, en esa orilla del lago, él hizo este extraordinario milagro, pero ahora los comisiona para ir a la otra riviera. Amén. Debemos tener eso presente. Y cuando los comisiona para ello y se adentran en la mar, estando ya en medio del mar, se hace de noche y ocurre todo lo que leímos hace un momento. Y esto ocurre a la 4ª vigilia, y eso es muy significativo. En el horario judío habían 4 vigilias. Una comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. Esa era la primera vigilia. La segunda empezaba a las 9 y terminaba a las 12 de la noche. Y la tercera iba desde las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y la cuarta y final iba desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Por cierto, esa 4ª vigilia, es decir, las 4 de la madrugada, se dice que es la hora más oscura de la noche. ¿Me escuchó? A la hora más oscura de la noche se les apareció Jesús. No sé si eso les dice algo, pero ocurre muy de común que en el momento en que arrecia la prueba, en el momento más álgido de nuestras aflicciones, podríamos decirlo metafóricamente, en el momento más oscuro es donde suele aparecerse Jesús. Amén. Porque la Biblia dice que no nos dejará ser probado más allá de lo que podamos soportar. Y ese más allá implica de que ya no podemos más, por lo tanto es allí donde Jesús suele aparecerse. Amén. No sé si estás en la hora más oscura de tu noche, pero si es el caso, hombre, Jesús sabe aparecerse de muchas maneras. Nunca lo encajonemos en un parámetro religioso de cómo Él debe hacer las cosas, porque a Jesús siempre le gusta sorprendernos. Lo esperamos por la puerta de la sala y Él se nos cuela por la cocina. Amén. Con eso lo que te estoy diciendo es, nosotros no le decimos a Dios cómo ayudarnos. Él es soberano y hace como quiere, o puede incluso prolongar la prueba. Como quiera, nosotros nos mantenemos confiando en Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, sin lugar a duda que todas estas condiciones, imagínense, pónganse a pensar, vaya conmigo a ese momento en que el Señor les dice, pasen al otro lado, vayan a la otra riviera.
Ellos se adentran en la barca boga mar adentro y estando mar adentro hay condiciones adversas. La oscuridad del momento les impide tener una clara visión. Y además de eso hay un mar agitado, un fuerte viento que golpea, que hace que las olas golpeen la barca. Y lo hacen con tal fuerza que ellos temen por su vida porque sienten que la barca se va a hundir. A eso vamos a sumarle algo más. Dice que para poder vencer las olas y seguir el curso que Jesús les había trazado, ellos comienzan a remar, pero lo hacen con gran fatiga. No sé si te identificas con eso. Pero hay circunstancias dentro de esta historia que metafóricamente se asemejan a las circunstancias en que muchas veces nosotros vivimos. A veces el problema es tal que nos sume en una falta de entendimiento claro de la situación. Es como si estuviéramos rodeados de oscuridad. Eso es falta de entendimiento, ¿verdad que sí? Muchas veces nos vemos golpeados por las olas de las adversidades, de las pruebas. Vivimos en un mundo donde alguien lo definió como un valle de lágrimas. Esto no es necesariamente un paraíso. Y constantemente estamos siendo sometidos a pruebas financieras, pruebas de salud, pruebas de situaciones en el seno de la familia, un montón de pruebas. Pero lo que mayormente se destaca de esta historia y que resulta ser de todas estas circunstancias la que hace que ellos no puedan ver a Jesús de manera real, es no solamente la oscuridad, no solamente las olas golpeando sobre la barca, no el fuerte viento que bambolea esa barca de un lado para la otra. Lo que más les hace afirmar el hecho de que Jesús para ellos es un fantasma es que lo ven caminar sobre las aguas. Alguien podría decir, hombre, si yo veo un milagro de esta naturaleza, un hombre caminando sobre las aguas, mi fe más bien se va a fortalecer. Pero lejos de eso, más bien ellos, por causa de eso, reafirman en su corazón y en su mente lo que creen ver. ¿Por qué? Porque nadie camina sobre las aguas. Y si yo veo a un hombre caminando sobre las aguas, hombre, ese no puede ser Jesús, tiene que ser un fantasma. Dicho esto, definamos qué es un fantasma. Y no vamos a buscar una definición de diccionario que nos va a ayudar muy poco. Hay dos pasajes, al menos dos en la Biblia, donde se habla de un fantasma. Pero yo quiero citar solamente uno, y está en Job capítulo 4, verso 16. Y leo de la traducción, nueva traducción viviente, porque utiliza un lenguaje actual. Dice así, el espíritu se detuvo. Este es uno de los amigos de Job que fue a visitarle en medio de su enfermedad. Ya ustedes saben la historia, cómo le hicieron la vida imposible a Job. Querían decir que él era un hombre impío y por su impiedad le había sobrevenido todas estas situaciones difíciles. La muerte de sus hijos, el rechazo de su esposa y la enfermedad terminal que tenía. Ellos no entendían que el Dios del cielo soberano estaba probando a un hombre para hacerlo conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y dentro de esos argumentos que intentan decirle a Job, la razón por la que tú estás pasando lo que estás pasando es porque algún pecado oculto tienes. Y luego uno de ellos dice lo siguiente, hablando de un espíritu, un fantasma que se le aparece en la noche, dice, el espíritu o el fantasma se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En el silencio oí una voz que dijo, ¿puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Con eso le estaban diciendo a Job, si te está pasando lo que te está pasando es porque eres impío. Pero eso no es lo que quiero destacar. Lo que quiero destacar es que aún en la Biblia se habla acerca de fantasmas. La versión de Reina Valera, y ustedes saben que Reina Valera traduce de modo literal, no utiliza equivalencias como la nueva traducción viviente, que es la que acabo de leer. En la traducción literal de Reina Valera dice, paróse delante de mí un fantasma, cuyo rostro no conocí, y oí que decía, será el hombre más justo que Dios. ¿Por qué cito este pasaje? Hombre, porque por todo lo que describe, nos da a entender que un fantasma es una realidad incierta. Noten que estos dos términos son hasta contradictorios.
Una realidad es una realidad. ¿Cómo puede ser incierta? Bueno, un fantasma lo es. Un fantasma es una realidad, no se puede negar, ¿verdad? Algo que parece ser, pero quizás no sea. Así es Jesús para muchos de ustedes. Algo que parece ser, pero quizás no sea. No hay seguridad al respecto. No se puede negar la existencia de lo que está allí porque esos discípulos en medio de todas esas condiciones, olas, viento, oscuridad y cansancio, ven algo. La vista da testimonio de que hay algo allí. Entonces no se pueden negar, ¿verdad? Pero tampoco se puede afirmar con seguridad. Es una especie de espectro, un vapor, algo que parece ser pero quizás no sea, ¿ok? Navegar bajo estas condiciones. Y cuando digo navegar, por supuesto, entienda que me estoy refiriendo a esta historia literalmente tal cual como se nos narra. Es decir, una aventura en el mar. Pero con navegar también me estoy refiriendo a tu vida y a la mía. Navegar bajo estas condiciones, repito, hace que se distorsione la capacidad de percepción de los 5 sentidos. Y eso nos sume en un estado de incertidumbre. Es decir, bajo estas condiciones, identifícate con estas condiciones. ¿Y cuáles son? Noche, viento, olas y cansancio. Y noche, dijimos, es falta de entendimiento. Y dijimos que el viento, eso lo vamos a explicar después, también junto con las olas son circunstancias que golpean contra nosotros. Y como resultado de eso nos fatigamos, quisiéramos colgar los guantes. Y eso nos puede hacer percibir como irreal lo que es real o viceversa. Nos puede hacer percibir como real lo que realidad no lo es. En otras palabras, estamos en un intermedio entre algo que puede ser o no. Bien, esto lo único que quiero decir es que nosotros vivimos por fe. El apóstol dijo, por fe andamos, no por vista. Es decir, que la fe se contrapone a vista. Y vista, en el caso de este pasaje que acabo de citar de Pablo, cuando dice por fe andamos, no por vista, vista no es literal el sentido este que llamamos vista. Lo utiliza representativamente para referirse a todos los 5 sentidos, pero incluso más allá, a la mente, que es la que decodifica. Porque los 5 sentidos son solo emisarios de la realidad física que tenemos por delante. Ellos transmiten información, lo que percibimos, lo que oímos, tocamos, palpamos, gustamos, vemos. Pero en realidad, como alguien dijo, no vemos con la vista ni oímos con los oídos. Todo esto lo hacemos con la mente, que es la torre de control, que decodifica todas estas estímulos y todas estas sensaciones, ¿verdad? Así que básicamente lo que Pablo está diciendo es, andamos por fe, no por nuestro entendimiento natural. Y eso hay que contextualizarlo, porque no vaya por aquí, ahora va el semáforo que está aquí y dice yo ando por fe y se tapa la vista. O es descuidado con analizar las situaciones y planificar. No, andamos por vista con nuestro entendimiento humano. Dios nos lo dio para que lo utilizásemos en esta vida, ¿ok? Pero en nuestra interrelación con Dios es allí, en nuestra vida espiritual, donde la vista muchas veces nos impide ver a Dios. Y es en esto donde andamos por fe y no por vista. Pero la fe, como quiera, es percepción. Es vista, pero espiritual. A veces los detractores de la Biblia y de la fe cristiana dicen que todo lo que ustedes tienen es una fe ciega. No, la fe no es ciega, tiene grandes ojos. Solo que ellas no ven en lo físico, ven en lo espiritual. A través de este libro que el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento para que lo entendamos. Y además de eso, la realidad de que Dios ha hecho morar el Espíritu Santo en nosotros. Entendemos, sabemos que entendemos a Dios, que estamos conectados con Él. Hay un fluir, hay una interrelación de vida. Percibimos, pero no con nuestra capacidad humana, percibimos espiritualmente. La fe no es un salto al vacío. No, la fe nunca. Miren, la Biblia dice, ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente. Nunca mi corazón se va a alegrar de lo que mi mente no entiende.
Hay momentos donde no entiendo todos los detalles de una circunstancia, pero es factible y lógico entender que mi padre me está llevando por el camino por donde yo debo andar. Si un niño se aferra a su padre, dentro de su pequeña cabecita y su lógica, su insípida lógica, es correcto decir que a él le resulta razonable dejarse guiar por su padre. Hay cosas donde su padre le va a decir, hijo mío, esto es así y así, y él lo va a entender. Pero hay momentos donde sobrepasa sus capacidades en este momento, y aún ahí la razón juega un papel importante, porque dentro, repito, de su condición de niño, le resulta muy razonable creer que su padre tiene la razón. ¿Verdad? Entonces les decía que andamos por fe, no por vista. Andamos a través de otro tipo de percepción que es espiritual. De Moisés se dice que se mantuvo viendo al invisible, lo cual es paradójico porque la definición de invisible es algo que no se ve. ¿Cómo puedes ver lo que es invisible? Es paradójico, ¿verdad? Hombre, si sondeamos el sentido verdadero de esa declaración, lo que está diciendo es que Moisés se mantuvo viendo por fe. Todo el cúmulo de conocimiento transmitido a él por su madre piadosa, Jocabet, todo lo que él supo y fue enseñado, fue el fundamento de su fe para entender quién era el Dios que lo llamaba y cuál era su propósito. Así que él se mantuvo viendo por fe lo que es imposible ver por nuestras capacidades humanas. Amén. Bien, el asunto es que cuando estamos inmersos en una realidad patente que demanda de nosotros atención extrema, al punto de que nos afanamos por las cosas de esta vida, y todo eso es comparable a las condiciones en que estos discípulos estaban navegando. En medio de esas condiciones, vemos a Jesús, no podemos decir que no, pero no lo vemos como una realidad patente que puede tocarnos y afectarnos aquí ahora y atender nuestra necesidad. No podemos negar que algo vemos, pero es muy insípido, muy incipiente, lo que vemos. Amén. La mejor manera de definirlo es un fantasma. Y así la mayoría de los cristianos ven a Jesús como un intermedio entre algo que es y no es, entre algo que podría ser pero quizás no. Es decir, yo estoy aquí en medio de un mundo navegando en oscuridad, no entiendo muchas cosas, la verdad es que la mayoría de ellas no la entiendo, estoy siendo golpeado por un fuerte viento que trae sobre mí aflicciones, pruebas de toda clase, y sé que Jesús es real. Yo he tenido algo de experiencia en mi vida cristiana con Jesús. Y lo veo más claramente cuando estoy en la iglesia, pero cuando salgo por esas puertas y enfrento la lucha diaria en mi trabajo, escuela, en mi casa, se nubla mi vista. Y todavía no puedo negar que yo he tenido contacto con Él, pero como quiera, lo veo como un intermedio entre lo real y lo ficticio. Definición de esa condición de vida, veo a Jesús como un fantasma. Tal vez sea la realidad de muchos creyentes. Jesús no es real para ellos, o no tan real como debiera ser. Es solamente un fantasma. Y aparte de las olas, aparte del viento, aparte del cansancio, yo les dije al principio que hay algo más. Este tercer punto, reafirmación de lo que creen ver como un fantasma. Yo les pregunto, ¿es normal que alguien camine sobre las aguas? Eso es una imposibilidad humana, ¿verdad? Si es una imposibilidad humana y es lo que están viendo, eso va a reafirmar lo que ellos creen ver. Es decir, es un fantasma. ¿Me hago entender? Quizás este evento sea el más notorio, Jesús caminando sobre las aguas, y uno diría, un prodigio como ese, lo que va a hacer es que va a abonar a su fe. Va a hacer que su fe se incremente, que se robustezca su fe. Pero lejos de eso, es eso precisamente, por encima de las olas y del viento y del cansancio, lo que reafirma su incredulidad en su corazón. Esto no puede ser Jesús. De pronto, si lo ven venir, aún en medio de esas circunstancias, nadando, de pronto todos dicen, es Jesús. Hombre, no es fácil nadar
bajo estas condiciones, ¿verdad?, de tormenta, pero no imposible. Miren, hay personas que pueden, en condiciones como esta, se hunden, se ahogan, pero hay hombres de esta tierra que en condiciones como esta salen a flote, pueden nadar. Creo que me hago entender, ¿verdad?, aunque utilizo lenguaje figurado. Póngase a pensar en momentos de crisis económica, de recesión, la pandemia, qué sé yo. Hay muchos negocios que quiebran, hay personas que quedan cesantes, pero hay gente capaz de nadar sobre las olas de esa adversidad y mantenerse a flote. Eso no, aunque es algo insólito, aunque es una rareza, no es propio de todos los seres humanos. Y es por eso que el lenguaje motivacional siempre apela a que tú hagas lo que hizo fulano de tal. Mira, Thomas Alva Edison lo intentó 50.899 veces, tú lo puedes intentar. Miren, la verdad es que no todos los seres humanos tienen capacidad de resiliencia, tienen capacidad de sortear las olas de la adversidad. La gran mayoría se hunde. Hay quienes sí lo pueden hacer, son los tigres de esta tierra. Pero lo que sí no puede hacer nadie es mantenerse a flote por encima de las olas del pecado. Ahí se hunde Steve Jobs, ahí como los grandes tenidos por grandes se hunden. Nadie está habilitado, estamos destituidos de la gloria de Dios. De manera que yo no quiero traer un mensaje que los anime, caminen como Pedro. Si tu situación es de enfermedad, mira, te puedo traer testimonio de que este salió avante. Eso no es el propósito de la Biblia. Yo no estoy diciendo que estas cosas son de desechar, ¿verdad? Ya lo hemos explicado antes. Hemos dicho que la prosperidad no es mala, es buena. Procura perseguir tu prosperidad y tu bienestar. Lo que estamos diciendo es que el púlpito no está hecho para eso. El púlpito está hecho para hablar de una dimensión de vida que por mucho supera todas las cosas que los hombres tienen por grande. Repito, hay hombres que no se hunden en medio de condiciones como esta, porque saben sortear las olas de la adversidad. Hay otros que no saben, pero las aprenden, porque hay otros más hábiles que saben enseñar estas cosas. Todo eso está bien, pero no es lo que quiere transmitir este mensaje. Nadie se puede sostener sobre las olas del pecado. ¿Ok? Nadie lo puede hacer. Entonces, ¿quién sino solo Dios? Esto era lo que ellos deberían haber deducido. ¿Quién sino solo Dios puede caminar sobre las aguas? Miren lo que dice Job 9:8. Él, refiriéndose a Dios, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Bien, yo sé que esto es lenguaje poético, figurativo, pero con eso entendemos que lo que está diciendo es que servimos a un Dios de lo imposible, el Dios todopoderoso. Él no está lejos, está cerca. Amén. Nuestro propósito es acercarnos a Él. Porque miren, lo que más nos induce a ver a Jesús como un fantasma es ¿cómo decirlo? Es esa actitud del creyente de no estar ni tan lejos ni tan cerca de Jesús. Si yo me alejo lo suficiente, Jesús desaparece del panorama de mi vida. Sencillamente mi incredulidad se acentúa. La carne toma lugar, pero a veces nos encontramos en un intermedio. Es lo que yo llamo alejarse de la perfecta voluntad de Dios para comenzar a caminar por las periferias de esa voluntad. Hay creyentes que no quieren consagrarse ni hacer lo que Jesús dijo con respecto a qué es un verdadero discípulo. Tome su cruz y sígame. Ellos preguntan, ¿dónde está el límite entre lo que está fuera de la voluntad de Dios y lo que todavía apenitas está dentro de ella? Así que no quieren ir al centro de la voluntad de Dios, sino caminar por las periferias. Amén. Díganme dónde está ese límite, porque yo no me quiero consagrar tanto. Hombre, si ese es tu modo de pensar, yo creo que estás fuera de los límites, aunque creas estar dentro. Ahora, si tu deseo es estar en el centro de la voluntad de Dios, es tu deseo, probablemente no estés, porque ¿quién puede? Pero es tu deseo estar, de manera que todo en tu vida pugna por ir a ese centro. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y si no la hago, no es porque planeo no hacerlo. Nadie planea fracasar espiritualmente hablando. Nadie planea pecar, pero de hecho ocurre, ¿verdad? Por eso es que siempre debe haber ese equilibrio que nos lo da el apóstol Juan. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese debe ser tu propósito, no pecar. No agendas el pecado.
No planificas el pecado. Así que él dice, estas cosas les escribo para que no pequéis. La disposición es, quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. Pero como quiera vas a pecar. Entonces Juan dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Entonces, aunque Jesús no podemos decir que es totalmente irreal para el común de los creyentes, porque hay una realidad que observamos, pero a la distancia. ¿Qué quiero decir con a la distancia? A la distancia significa que la mayoría de los cristianos no viven en cercanía y comunión con el Espíritu Santo. En esa cercanía, con un estudio debido de la palabra de Dios, con oración consistente y disciplinada, Jesús se hace real para ti y para mí. Pero los cristianos viven en un intermedio. Déjame estar lo suficientemente lejos para no comprometerme, pero no tan lejos como para que Él no me salvaguarde de los males y peligros. Así que a la distancia, en ese punto en que la mayoría quiere estar, ni muy, muy, ni tan, tan, como decimos en buen panameño, Él no se le ve como una realidad patente, aunque tampoco se puede ignorar su realidad. Entonces, en este caso se le ve como una realidad incierta, como algo que parece ser pero que no es, como un intermedio entre lo real y lo ficticio. Definición, un fantasma. Amén. En otras palabras, para muchos cristianos Jesús no es real, o al menos no del todo. Lo ven de esta manera. Ahora, razones de por qué no se le ve como real, sino como un fantasma. Hay dos tipos de condiciones. Condiciones externas y condiciones internas. Condiciones externas tienen que ver con las circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Nuestro entorno existencial demanda que atendamos con afán nuestras necesidades. Este mundo es complejo. Yo comentaba con alguien en estos días, bueno, eso lo he comentado muchas veces, y les decía, apreciamos a la iglesia primitiva, una iglesia que fue perseguida, una iglesia que los soldados romanos los arrastraban al circo romano para ser torturados, comidos por fieras. La persecución era cruenta. Nosotros ni nos imaginamos vivir un tipo de cristianismo como ese. Y todavía ocurre hoy en la ventana 340, en los países comunistas. Entre los países musulmanes hay gente convirtiéndose, pero ellos no viven como tú y como yo. Ellos no despreciarían un miércoles para venir a orar. Quizás sea el culto más concurrido. ¿Ok? Somos nosotros los que nos mantenemos a distancia. Señor, no te alejes de mí, pero tampoco te acerques tanto. O al revés, yo no me voy a alejar tanto como para no poder ver a Jesús, porque quiero verle, pero no me voy a acercar tanto para que verlo como una realidad que demanda de mí un cambio de vida. No, aquí está bien, Señor, aquí está bien. Pero cuando viene la tormenta, ahí sí quisiéramos que las cosas fueran distintas, ¿verdad? Pero cuando las cosas están apacibles, déjame en ese intermedio. No me importa verte como un fantasma. Total, un fantasma no me toca. Pero es en la tormenta donde yo sí quiero que me toque, que me carguen andas. Amén. Se parecen mucho a las condiciones que enfrentaron los apóstoles, las que nosotros enfrentamos en nuestra vida diaria. Amén. ¿Y cuáles son esas condiciones? Repito, lo que estamos ahorita mismo tocando son las razones de por qué no se le ve como real, sino como fantasma. Las condiciones externas. ¿Cuál era una de ellas? La noche. Dice textualmente el verso, cuando llegó la noche. Quiere decir que esto ocurre en la noche. Noche es oscuridad, ¿verdad? Es ausencia de conocimiento de Dios. Y esa ausencia de conocimiento de Dios, eso que definimos como noche, oscuridad, es otra vez lenguaje metafórico. Está hablando de que vivimos en un mundo de inmoralidad, un mundo que rechaza los principios de nuestra herencia judeocristiana, un mundo que se está sumiendo en tan densa oscuridad que le está diciendo no a Dios, le está dando las espaldas a Dios. Amén. Pero escúchenme, porque si allá llueve, acá no escampa. No ocurre mejor dentro del mundo del evangelicalismo moderno. Porque acá también hay oscuridad. Falsos maestros harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Amén.
Muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus y doctrinas de demonios. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán del oído de la gente la verdad. Amén. Estamos llenos de apostasía, de herejía. Y lo curioso es que la palabra apostasía, que significa apartarse de la fe, implica que tú no te puedes apartar de algo en lo cual no has estado involucrado. Para apartarse tienes que haber estado, ¿verdad? Así que la apostasía no es afuera, es adentro. Amén. Y ya hemos explicado que hay dos tipos de apostasía. Una que es crasa, que es obvia, que es evidente. Le doy la espalda a Jesús porque ya no quiero estar más con Él. El mundo me llama, el placer de la carne me gusta. Dijo Pablo, Demas me ha abandonado amando más al mundo. Eso es obvio, eso es evidentemente una apostasía. No quiero saber más de la fe cristiana. Pero hay una que es la peor, que es más sutil. Se levanta una generación y son llamados a un evangelio que hace rato dejó de ser evangelio. Un evangelio que no habla del pecado, ni de la cruz, ni de la negación, ni de la humillación, que no habla de amar. Es uno que te invita a alcanzar lo mejor de este mundo. Un evangelio que te dice tu mejor momento es aquí, ahora. ¿Qué tan contrario es eso a la verdad de Dios? Porque si mi mejor momento es aquí, ahora, eso solo puede ocurrir si mañana voy al infierno. Entonces es un evangelio distorsionado, pero llega una generación y eso es lo que recibe. Como lo que ocurrió en el libro de los jueces. Después que murió Josué, se levantó una generación que no conocía a su Dios. ¿Y qué era lo característico de esa generación? Dice la Biblia, y como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el hedonismo actual, esa es la filosofía de ahora. Si te gusta, hazlo. Tú tienes tu propia verdad, no existen absolutos. Cada quien hace lo que quiere. Dice que en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien quería. Nosotros damos otro mensaje. Nosotros decimos, creemos en absoluto. Sí hay rey en nuestra vida y por eso no hacemos lo que nos da la gana. Amén. Esa es la noche, ausencia de luz. Sin duda, la luz en las tinieblas resplandece, dice Juan capítulo 1, verso 5. Y cuando el Señor vino y habitó entre nosotros los hombres, pudimos ver su gloria. Dice la Biblia, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, Juan 1:14. Es decir, que mientras Él caminó en esta tierra, Él solo era aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, Juan 1:15, Juan 1:5. Y en su primera venida a este mundo, ¿qué ocurrió? El mundo que andaba en tiniebla, dice la Biblia, vio gran luz. Y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, Isaías 9:2. Y él, durante 3 años de caminar con los suyos, es decir, el sol de justicia que es Jesús, según Malaquías 4:2, después de eso, de morir y resucitar, ascendió a los cielos y dice la Biblia que una nube le ocultó de sus ojos. Pareciera que después de eso hay muchas cosas que han ocultado a Jesús de la humanidad. Y desde entonces el mundo entero se ha sumido en una profunda noche. Una noche de densa oscuridad espiritual. Él mismo había dicho, no sé si han leído el pasaje, Juan 9:4, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Pero gloria al Señor, aunque noche habla de las condiciones morales de este mundo que se corrompe cada día más, en medio de este mar de adversidades y de oscuridad ha dejado una barca y es la única que puede sortear las olas de esa situación. Es la única barca diseñada para pasar a la otra orilla. Sí, va a ser atacada con oscuridad. Sí, esa barca se llama la iglesia. Va a ser detenida con un fuerte viento para que no logre su objetivo. Es verdad que quienes están en esa barca muchas veces remamos con gran fatiga. Muchas veces la inercia y no la planeación es la que nos induce a seguir adelante. Pero es la única barca diseñada para pasar al otro lado. Y créanme, algunos dicen que nos encontramos en la hora más oscura de la noche, la cuarta vigilia, y que Jesús puede aparecer en cualquier momento de nuestras circunstancias históricas. Amén. Esa es la bendita esperanza que toda la iglesia tiene en su corazón.
verlo un día a Él en gloria. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y esas tinieblas no nos impiden navegar. Sí nos golpean, sí nos afectan, pero el Señor va con nosotros. Otra cosa, circunstancias externas, dijimos. No solamente la noche, el viento. Dice, y el viento les era contrario. La palabra que se traduce viento es la palabra neuma. Usted de seguro, si repara en ello, se va a dar cuenta que es la raíz de otras palabras que usted conoce. ¿Cuántos han oído de neumonía, neumatología, neumático? ¿Qué tienen en común todas estas palabras? Tienen que ver con viento, con aire. Un neumático, bueno, no solamente es una llanta. Cualquier cosa inflable, un bote, un balón es un neumático. Neumático significa cosas de aire, cosas de viento. Toda palabra de nuestro idioma que comienza con neuma, en esa palabra está implicado el aire, ¿verdad? Por eso es que neumonía tiene que ver con nuestra respiración. ¿Y qué es lo que respiramos? Aire. Esa palabra que se traduce viento es la palabra griega neuma y se utiliza tanto para referirse al viento, literalmente, y de forma metafórica para referirse tanto al Espíritu Santo como a los espíritus demoníacos. Amén. Así que yo les pregunto, dice que se levantó un viento contrario. ¿Y qué significa un viento contrario? Es decir, un viento opositor. ¿Opositor a qué? ¿Quién fue el que dijo, vayan a la otra orilla? Fue Jesús. Si hay algo que se opone a ese mandato, ¿dónde tiene su origen? Ese neuma son los espíritus de los cuales habla Efesios 6. No tenemos lucha contra carne y sangre. Ese término carne y sangre lo único que significa es la lucha de ustedes no se origina en los seres humanos. Ellos no son sus enemigos. Aunque pretendan serlo, ustedes amen a sus enemigos. Oren por los que les maldicen, bendíganlos. Amén. Detrás de lo que se ve hay un mundo invisible que no se ve. Y tu lucha no es contra ser humano alguno, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso la iglesia primitiva tenía esto tan claro. Y pese a que Nerón, pese a que Calígula, pese a que Diocesano, pese a que todos ellos eran perversos, la iglesia oraba por ellos. No es que apoyaba, no somos tontos, no es que apoyaba su gestión, solamente oraba por ellos, para si el Señor les concedía arrepentimiento. Amén. Por eso es que no odiaban a los centuriones romanos que venían con su soldadesca a arrastrarlos. No, ellos tenían claro que servían a un Dios que había dicho, ama a tus enemigos. Pero ellos sabían que detrás de un mundo visible hay un mundo invisible de seres espirituales perversos, que en ellos no hay capacidad de bondad alguna y que quieren la perdición de nosotros. Ahora, el hecho de que el viento era contrario, lo cual implica de que si hay alguien que se opone al mandato de Jesús, no puede ser un ángel de Dios, no puede ser Dios mismo, tiene que ser aquel que es el adversario de Dios. Su nombre es Satanás, que precisamente significa eso. Entonces, ¿quién sino Satanás querría resistir los designios de Dios? Por supuesto, bajo su permisión. Nunca le dé honra a Satanás, porque todo lo que él puede hacer está dentro de lo que Dios permite. Amén. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice? Pablo tiene una experiencia gloriosa. Por cierto, yo he dicho, cuando las personas hoy en día tienen una experiencia que creen que es sobrenatural y muchas veces no es, lo cuentan a todo el mundo y se dan golpes de pecho. Miren que a mí se me apareció un ángel. Pablo tuvo una experiencia y la cuenta 15 años después, y no porque la quiere contar, sino porque necesita traer esta experiencia como un ejemplo a la iglesia de Corintios. Y él dice, y miren que eso es una forma judaica de hablar en términos de humildad. Él dice, conozco a un hombre, y se refiere al mismo,
que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, ese hombre fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le son dados al hombre expresar. Pero luego Pablo explica, ese hombre con todo y esas cosas maravillosas que vivió, yo no me glorío de ese hombre, me glorío de este que está acá en la tierra, que es perseguido, en ayunos, en desvelos, de peligros de ladrones, peligros de falsos hermanos, peligros de los judíos. De ellos he recibido 40 azotes menos uno, peligros de los gentiles. Porque esas pruebas son las que contribuyen a fortalecerme en Cristo. Porque cuando soy débil a través de las circunstancias aflictivas, es entonces que soy fuerte. Entonces, como él había tenido esta experiencia gloriosa, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, para que no me enaltezca desmedidamente. Un mensajero de Satanás que me abofeté, eso significa me humilla. No quiero contar toda la historia, pero básicamente lo que quiero que vean, que se relaciona con esto que estamos hablando, es que les he enviado un mensajero de Satanás. ¿De quién es? Pero ¿cuál es el propósito? Que no se enaltezca desmedidamente. ¿Querría Satanás que tú fueras humilde para que así estuvieras en mejor lid delante de Dios? No, él no quisiera eso, ¿verdad? Su propósito es matar y destruir. Con esto lo que te estoy diciendo es que Satanás puede levantar un fuerte viento, sí, pero detrás de esa decisión a un nivel está una decisión mayor y es la del Dios soberano que permite que Él traiga fuertes vientos, oscuridad y tormenta sobre ti, porque Él sabe que con eso ha de forjar el carácter de Cristo en tu vida. Se levantó una tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Se acuerdan cómo el Señor lidió con esto? Dice que reprendió el viento. El Señor no reprende la obra del Padre. Él reprendió al viento. Eso significa al neuma de este momento de Satanás y le dijo, calla y enmudece. Y en la Biblia los únicos que son reprendidos son los demonios. Déjate de estar reprendiendo demonios. Tú confía aquel que va contigo en la barca, aquel que te sigue de lejos, cuidando tus pasos. Miren, Dios nunca está lejos, aunque muchas veces la adversidad nos hace verle de esa manera. Aunque parezca que Él siempre se aleja en los momentos más difíciles, no lo hace. Él siempre está en control. Solo que se hace más notorio en los momentos más críticos. Así que una de las cosas que impedían ver a Jesús claramente, por el contrario, verle como un fantasma, era también el viento. Además del viento, las olas. Estamos hablando de las condiciones externas que hacen que los discípulos y que tú y yo veamos a Jesús como un fantasma. Las olas son pruebas, son aflicciones, son enfermedades, son cosas que golpean duro. Ahora, las olas eran suscitadas por el fuerte viento. El viento es invisible, impalpable, intangible. Las olas no, se ven claramente. Su furor. Y más cuando golpean la barca de tu vida, al punto de que en un momento dado parece que te hundes y tienes miedo. Es claramente visible el impacto de las olas, el impacto de las pruebas, de las aflicciones, de las enfermedades, de todas aquellas cosas que nos golpean en esta vida. Se hace patente su realidad. Pero en última instancia son suscitadas por el fuerte viento. Es el fuerte viento que no se ve, que es invisible, el que levanta las olas, el que hace que se encrespen y te atemoricen. ¿Ven la relación entre una cosa y otra? Es la lucha de Efesios 6. Hay una lucha espiritual que no vemos. Es el fuerte viento de entidades espirituales que atentan contra tu bienestar espiritual. Pero ellos no vienen con macalucias, ni ondas hercianas, ni cosas intangibles. Ellos suscitan circunstancias de nuestra vida real. Y esas circunstancias de nuestra vida real son las olas que vemos. Pero el creyente que es espiritual y que no anda por vista, sí,
atiende la realidad de las cosas que puede percibir. La enfermedad es muy real, el problema es muy real, la bancarrota financiera es muy real, la escasez es muy real. Pero él como espiritual que anda no por vista sino por fe, sabe que detrás de eso hay un viento impalpable, invisible de fuerzas espirituales y él tiene recursos. Uno de esos se llama la oración. Y por eso como él ve, la oración no es una pérdida de tiempo para el creyente. Amén. La razón por la que la gente no ora es porque no cree. La oración es la actividad más espiritual. Y por eso es que las reuniones de oración son las menos concurridas. Amén. No hay nada interesante, no hay música. Bueno, sí la hay, pero muy poco. Ni siquiera se proyecta aquí. No es aplaudida. Nadie dice, wow, qué orador. Aunque a veces también Satanás induce a las personas, pues yo vengo a orar porque quiero que me oigan lo que voy a orar. Y probablemente no oro en la casa. Yo siempre he dicho, la poca oración es peor que ninguna. Porque la poca oración es como la pretensión de que yo oro cuando en realidad no lo hago. Y lo que me induce a orar es que necesito un público que me oiga. Pero como en la casa nadie me oye, yo oro una vez cada 100 años. Ojo con eso. Así que las olas de las pruebas son muchas veces individuales. Dios trae esas olas, las levanta el viento. Satanás, pero por bendición divina, pero detrás de uno alto hay uno más alto. Siempre la soberanía de Dios debemos ponderarla. Amén. Y las trae sobre nuestra vida para que aquellos que se han desviado sean reposicionados en el camino. Y para aquellos que andan bien, como Job, sean elevados a un nivel mayor de madurez. Salmo 42:7, miren lo que dice. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Quién está hablando? David. Él sabe su pecado y él sabe que el Dios del cielo, el Padre que disciplina a su Hijo, porque le ama, y aunque ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, después da el fruto apacible de justicia a los que en ella son entrenados. Porque si no nos disciplina seríamos bastardos, pero siendo hijos, Él nos disciplina. Y consciente de eso, David dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Hay otro profeta rebelde, ¿verdad? Es el único que se registra en la Biblia, que Dios le dijo, vete por aquí, y él dijo, por acá. Amén. ¿Saben quién es, verdad? Se llama Jonás. Yo no voy para Nínive, a ese pueblo perverso. ¿Tú lo vas a perdonar? No, yo no soy evangelista, me renuncio al evangelismo. Pues ese pueblo ha masacrado a mi gente, ha masacrado niños. No, yo no voy para allá. Y como decía Miguel Núñez, o vas en barco o vas en ballena, pero vas. Y luego de su prueba él dice en Jonás 2:3, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. No sigas ese evangelio de que todo lo que te aflige es malo. Que Dios, lo que el diablo me dio, me lo tiene que devolver. ¡Qué arrogancia! Si tú supieras que muchas de las cosas que tú crees que son el diablo, no es el diablo, es papá. Le estás dando gloria a quien no merece gloria, a Satanás. Es bueno decir, todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. No solo olas particulares en medio de pruebas, también olas de juicio sobre naciones. Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que mora nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Ezequiel 26:3, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. A veces Dios juzga a las naciones. Dios se desatiende, las entrega a su propio albur. Y no puedo explicar mucho eso porque me metería en algo que no es mi tema. Olas de juicio escatológico. ¿Saben lo que es juicio escatológico, verdad? Escatología es la parte de la teología que se encarga de estudiar las cosas relacionadas con el fin de los tiempos. Escato último, logos, estudio de las últimas cosas. Bueno, la Biblia prevé un tiempo donde se van a desatar juicios terribles de Dios.
Amén. Lucas 21:25. En la tierra angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y eso es metafórico. Claro, pueden haber desajustes naturales, pero esto es una metáfora para hablar de algo que está por encima de lo que la naturaleza puede hacer. Lo peor es el pecado del hombre. Amén. Así que el viento y las olas están íntimamente relacionados. Viento y olas. Estas últimas, las olas, son propiciadas por lo primero, por el viento. Fuerzas espirituales que Dios permite. Muchas veces estamos en un mundo donde vamos a enfrentar no un navegar tranquilo, sino un navegar lleno de oscuridad, lleno de olas, de viento impetuoso, y como resultado de eso, la última circunstancia externa por la cual vemos a Jesús como un fantasma: cansancio y fatiga. Y dice que remaban con gran fatiga. Así están muchos de ustedes, ya por inercia. Yo soy cristiano, sé que debo orar, sé que debo venir a la iglesia, no veo nada a mi alrededor, no entiendo nada. Ya hasta me he vuelto cínico, porque antes al menos me asustaba con el golpetear de las olas, pero ahora ya no me importa. Golpea, húndeme si quieres. Y están ahí remando con gran fatiga. ¿Es bueno? Sí y no. Sí, porque peor que remar por inercia es echarte al abandono. Eso nunca debe ocurrir. En ningún aspecto de nuestra vida, menos en lo espiritual. Pero no porque Dios no quiere que la fatiga supere tu fe y tu ánimo de hacer las cosas con entusiasmo, y porque tienes una meta clara, estás enfocado y sabes que hay otra orilla que te espera. Y por último, condiciones internas. No se puede concebir que alguien camine sobre el mar, ¿verdad? Saben que en la Biblia hay verdades tan excelsas, tan sublimes, que la respuesta de nuestro corazón incrédulo es: no puede ser. Yo les he dicho muchas veces, Pablo dice, sabiendo esto, que tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo Jesús. Y tu boca emite un veredicto: amén, pastor, sí. El corazón emite otro. Eso no es real. O al menos no para mí. Puede ser que para gente como Miguel Núñez, como Paul Watcher, a lo mejor para ellos, pero para mí, que en mi récord de oración nada más son 12 meses y yo solamente he orado 3 veces en todo ese tiempo. No. Eso puede ser una realidad patente para gente superestrellas, pero para mí esto es un fantasma, un intermedio entre lo real y lo ficticio, algo que puede ser pero no es. No puedo negar, porque yo creo en la palabra de Dios, que se puede vivir una vida santa, es decir, sin que el pecado te hunda, te trague en sus fauces, sino caminar por encima de él, no ignorando su realidad, porque eso no ocurrirá hasta que el Señor venga y nos glorifique, pero por lo menos manteniéndome a flote, es decir, venciendo las tentaciones, porque no es malo ser tentado. Y si en la tentación cedo a ella, como puede ocurrir, no lo planees, pero puede ocurrir, es más, va a ocurrir, tengo que nuevamente apelar a la sangre de Jesús y no irme hasta el fondo, sino inmediatamente salir a flote. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando decimos que ellos veían a Jesús como un fantasma, lo que estamos diciendo es que la peor de las condiciones por las cuales le vemos así no son las olas, no es el viento, no es el cansancio, es la incredulidad propia de nuestra naturaleza humana. Amén. Hay quienes han decidido que no se puede vivir sin pecar. Y cuando digo sin pecar, porque la Biblia dice, el que no peca es mentiroso y ha hecho mentiroso a Dios. Me refiero a pecar como un estilo de vida, no como algo circunstancial. Amén. Entonces, decir que no vas a pecar es una mentira, pero no planificas pecar, no agendas pecar. Agendas hacer lo que Dios quiere, pero indefectiblemente lo harás. Amén. Lo repito, indefectiblemente vas a pecar. Lo que sí es cierto es que en ese navegar por esta tierra hay cosas que deben quedar atrás, hay cosas que deben ser superadas.
Amén. No es fácil. Quiero leerles algo que escribí. El mayor obstáculo entonces que impide ver a Jesús de manera real y no como un fantasma, no son tanto las condiciones externas, sino una en particular de carácter interno, la falta de fe o la poca fe para creer. Para creer que se puede caminar sobre el mar, esto es, sobre el pecado, y mantenerse a flote sin hundirse. Lo que persuadió a los discípulos de que veían un fantasma y no a Jesús no fue tanto las circunstancias de temor, fatiga, alarma o la poca visibilidad que tenían a causa de la noche y la tormenta. Si bajo las mismas circunstancias lo hubieran visto venir nadando, no habrían tenido dudas de que era él, pues nadar sobre el agua, aun cuando estén estas muy agitadas, es algo hasta cierto punto normal, pero verlo caminar, eso es otra cosa. Nadie camina sobre las aguas. Nadie vence el pecado, por lo tanto, para mí sigue siendo un fantasma. Amén. Y por último, es Pedro, siempre es Pedro. Me encanta Pedro. Es tan mete la pata como va de lo sublime a lo ridículo. Es más salido que un balcón y más metido que una gaveta. Es la boca más rápida del oeste. Él habla antes de pensar. Pero en esa acción dinámica, impetuosa, dice cosas brillantes, pero otras veces tiene que ser reprendido porque mete la pata. Pero es Pedro, es bueno ser como Pedro, atrévase, amén. Él le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lo que Pedro quiere hacer no es caminar sobre las aguas, lo que él quiere hacer es estar cerca de Jesús. Qué diferente a los creyentes de hoy, ¿verdad? Los creyentes lo que quieren es caminar sobre las aguas. Dame el poder de caminar sobre las aguas. Que este poco de tontos cristianos de poca fe en medio de la pandemia se arruinaron, perdieron su trabajo, hubo, ¿cómo se dice? Bancarrota y quiebra. En medio de eso, déjame a mí caminar triunfante para que vean que yo sigo prosperando en medio de este mar embravecido. Mira, vino la enfermedad y asedió y visitó el cuerpo de muchos. Déjame caminar sobre estas circunstancias para que vean que yo sí salí de mi enfermedad, como si dependiera de ti. Qué mal entendimiento de la fe, como si la fe fuera una fuerza por medio de la cual tú creas tu propia realidad. Cuando la fe es confianza en Dios y Él decide qué hace o no hace, tú solo confías. Y si no hace, dices como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es fe. Pero hay gente que quiere caminar sobre las aguas para que otros vean, porque les han enseñado que eso es cristianismo. Mira mi cristianismo, mira, ausencia de bienes, porque el diablo me los quitó, pero ahora declaro, confieso, decreto, que el diablo me tiene que devolver todo lo que me quitó. Sigue durmiendo de ese lado, con esa mentira de evangelio. Tú solo confías en Dios y sabes, Él puede traerte todo lo que te fue quitado, pero igual puede dejarte tal cual como está. Y si no, pregúnteselo a los apóstoles. Porque si poder sortear todas las circunstancias difíciles y aflictivas de esta vida es equivalente a ser espiritual, los apóstoles todos fueron los más carnales de todos, porque todos murieron en sacrificio por la causa. Todos fueron mártires. No compres ese evangelio falso. Pedro no quiere caminar sobre las aguas, pero debe hacerlo porque si lo que él quiere, y es lo que tú y yo debemos querer, es yo quiero estar cerca de Jesús, porque a cierta distancia, no en comunión con el Espíritu Santo, no en cercanía con Dios, sino lejos, como siempre he estado, lo voy a ver siempre como un fantasma. La única manera de que lo pueda ver de modo real es acercándome a Él. Así que mi intención no es caminar sobre las aguas, pero hay olas. Lo que yo quiero es ir y estar cerca de Jesús. Toda oración legítima va más allá de sácame de la condición donde estoy en escasez, ponme en abundancia. Sácame de la condición donde estoy en enfermedad, llévame a salud. Eso no es la oración más legítima. La oración más legítima es
Yo quiero estar cerca de ti, quiero sentirte, quiero que al estar cerca de ti el pecado pierda su poder, pierda su energía, y yo tan embelesado por la gloria de lo que tú eres como el ser más glorioso y sublime que hay en todo el universo, caiga rendido, mi maldad sea mitigada o destruida y yo te ame de tal manera porque veo la hermosura de tu santidad que por eso mismo se ha transformado. Y si en ese acercarme Dios quiere hacer que camine sobre las aguas, Dios me quiere sanar o Dios me quiere prosperar, ese es asunto de Él. Lo que yo quiero es estar cerca de Jesús. La oración más legítima es la que hace que Dios se vuelva una realidad patente para tu vida. Esa debe ser tu oración. Yo quiero conocerte. No se gloríe el hombre en su sabiduría, ni en su riqueza, ni en su poder. Pero si alguno ha de gloriarse, gloríese en esto, en conocerme y en entenderme. Esta es la vida eterna del Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Acércate a Jesús y dejarás de verlo como un fantasma. Y lo verás de manera real y patente. Padre, damos gracias por tu palabra. Te bendecimos y te glorificamos y te pedimos, Rey, ayúdanos. Porque aunque nuestro deseo es estar cerca de ti, nuestra carne, nuestra incredulidad, las circunstancias de la vida nos impiden. Solo si tú das la palabra, solo si tu palabra es enviada a nuestro corazón. Esa palabra ven fue suficiente para habilitar a Pedro para caminar sobre las aguas e ir a Jesús. Yo sé que en este libro maravilloso, si vamos con hambre y sed y el Espíritu alumbra sobre nuestro entendimiento, ese solo hecho nos acercará a ti, Señor. Ayúdanos a conocerte. Esa es la mayor gloria de ser humano alguno, sobre todo de tus hijos. Quiero conocerte más, Señor. Manda a que yo vaya a ti sobre las olas. Que las olas que impiden que yo me acerque a ti, el pecado que se levanta amenazante y me atemoriza, porque lo que atemoriza a un creyente es no poder vivir santamente. Que las olas encrespadas de la maldad inherente a nuestra naturaleza no me haga ser incrédulo, sino que aún a pesar de ellas yo diga: acércame a ti, Señor, porque podré vencer el orgullo, podré vencer la lujuria, podré vencer la vanidad, podré vencer la ira, podré vencer cualquiera de estas olas que me impiden estar cerca de ti. Acércame, Señor. Manda que yo vaya a ti sobre todas estas circunstancias. Déjame estar contigo. Así como Juan, que recostaba su cabeza en el pecho del Maestro, déjame oír los latidos de tu corazón y saber tus deseos más íntimos. Ayúdame a conocerte en profundidad, Señor. Mi oración, la oración de nosotros es: manda que yo vaya a ti. Quiero estar cerca de ti. Todo lo demás caerá en su lugar si ocurre este deseo, que es la oración más pura y legítima. Quiero estar donde Jesús está. Gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. Amén y amén.